Buenos días, queridos hermanos. Ante todo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me concede esta mañana de poder presentarme ante tan selecta audiencia. Aquí quiero aclarar que cuando hablo de audiencia me estoy refiriendo específicamente o muy especialmente a las personas que están presentes en este recinto. A eso me refiero con audiencia. Creo que es importante que se aclare esa posición. Y vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios, tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú estás en control de absolutamente todo, porque si no lo estuvieras, no serías Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre, Dios. Permítenos en este momento, Señor, santificar tu nombre sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otro pensamiento, sobre cualquier otra forma de concebir el universo. Ayúdanos a santificar tu nombre y que venga a nosotros tu reino, Señor, a través de esta palabra. Que la semilla del reino sea sembrada en cada corazón, Señor, y ojalá esté en tu voluntad. Oh Dios, en nombre de Cristo lo imploramos. Que la tierra donde caiga esa semilla sea buena tierra y que produzca el 30, al 60 y al 100%. Para que se haga tu voluntad, Señor Dios, como se hace en los cielos, que también se haga aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, que este pan que nos vas a dar en esta mañana sirva para la nutrición de nuestras almas, para vida eterna, de los que han sido llamados por ti para salvación. Te pedimos, oh Señor Dios, que nos libres del mal, que nos libres de distracciones, que nos libres, Señor, de una mala e incorrecta interpretación de tu palabra, Señor. Líbranos, oh Dios, y guarda nuestros corazones para que podamos escucharte, Señor. Que podamos ser salvos, que podamos ser sanos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Te pedimos, oh Dios, que nos libres, Señor, del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. En el nombre de Cristo. Ya leímos el versículo y el tema del evangelismo ciertamente ha sido tratado de diversas formas y hemos escuchado mucho al respecto. Hay muchos enfoques al respecto, de tal manera que la mayoría de nuestra audiencia tiene conocimiento al respecto, aunque sea un poco. Pero en ese sentido, muchos incluso podríamos decir que hemos participado de actividades evangelísticas. Hemos salido, hemos compartido con otras personas, etc. Sin embargo, creo que es evidente y tenemos que ser honestamente y respetuosamente sinceros. El mero conocimiento intelectual de ciertos conocimientos, definiciones y versículos bíblicos no es suficiente para obtener los resultados esperados. Y de hecho resultan ser ineficaces contra los males del alma, como la desidia, la pereza, la falta de compromiso y otras condiciones que pueden ser obstáculos para la obra del evangelismo. Hay que reconocerlo. Y en ese sentido, sin evangelismo, la iglesia no existiría. La iglesia sería un mero club social, cuyo peligro más grande resultaría ser que sus miembros vayan envejeciendo, vayan partiendo de este plano terrenal y finalmente la iglesia se quede vacía. Sería posible entonces afirmar muchas razones sobre por qué ocurren estas situaciones. Sin embargo, una que nosotros hemos considerado pertinente para nuestra iglesia es la falta de una base doctrinal sólida en cuanto al evangelismo. Por eso, la presente predicación, queridos hermanos, tiene como propósito ofrecerle a la iglesia una aproximación bíblica y doctrinal a la obra de evangelizar, ya que, como lo afirman teólogos como R.B. Kuiper, un cuerpo sin huesos no es un cuerpo. Tampoco hay cristianismo sin una doctrina cristiana. En otras palabras, no puede haber evangelismo sin una doctrina de la evangelización. Y por eso nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es evangelismo? ¿Y por qué evangelizar? Y ese es el título de nuestra predicación. Entonces, para cumplir este propósito, vamos primero a hablar de qué no es evangelismo, con base en lo que vimos en este versículo. ¿Qué no es evangelismo? Segundo, ¿por qué la iglesia
debe evangelizar, más allá de las razones harto conocidas por nosotros. Además, entonces definiremos qué es evangelismo y finalizaremos con algunas aplicaciones para nuestras vidas hoy. Así que, ¿qué no es evangelismo según Génesis 18, del 18 al 19? Y en primer lugar, evangelismo no es conformar un club social exclusivo. Obsérvese que Génesis 18, 18 dice algo importante. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo, y subrayemos aquí, de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. La bendición de Dios alcanzaría no a un grupo exclusivo de personas, no a un club social exclusivo, sino a todas las naciones de la tierra. Así que, básicamente, si nosotros limitamos intencionalmente la labor de evangelismo a un grupo de personas que consideramos más adecuado, apropiado o digno, estaríamos entonces atentando en contra de la voluntad de Dios. Estaríamos violando el segundo más grande mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por lo tanto, no podemos actuar de esa forma. En segundo lugar, evangelismo no es una obra exclusiva de pastores y maestros. Eso es otra falsa creencia. Abraham no era ni pastor ni maestro de ninguna iglesia. Pero si vemos en Génesis 18, 19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová. Entonces, ¿a quién se le dio este mandato? A Abraham. Y Abraham, repetimos, no era ni pastor ni maestro de la iglesia local. Por ende, nosotros debemos concluir que realmente Dios lo escogió para que instruyera a sus descendientes y a los de su casa. Y de hecho, sus servidores también conocían al Dios de Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, versículo 12, encontramos la prueba de lo que estamos indicando. En Génesis 24, 12, nosotros leemos así: y dijo el servidor: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Así que Abraham, no siendo pastor, no siendo maestro de la iglesia local, transmitió el evangelio. Por consiguiente, nosotros debemos decir que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob eran pastores. Y sin embargo, Dios los llamó a que predicaran el evangelio. ¿Qué eran ellos? Ellos eran, además de lo que nosotros sabemos, padres, primos, tíos, abuelos. Eso era lo que eran ellos realmente. Y a ellos Dios les mandó a transmitir el evangelio. Por lo tanto, no es una obra exclusiva de pastores y maestros. Eso es una falsa creencia que nosotros deberíamos sacarnos de la cabeza, si es lo que hemos venido poniendo como excusa. Es una obra de todo aquel que ha sido llamado por Dios. Si nosotros hemos sido llamados por Dios para salvación, a eso me refiero, entonces estamos llamados también para evangelizar. Si no hemos sido llamados por Dios, entonces no vamos a evangelizar. Es así de simple. Por último, evangelismo no es transmitir mensajes, con todo respeto, pero con toda honestidad, de prosperidad, superación personal, ni elevación de la autoestima. Tampoco es tratar de limpiar o alivianar nuestras conciencias culpables, y lo tenemos aquí. Aquí no dice: Abraham, levántale la autoestima a tu familia. ¿Qué dice? Manda a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Eso fue lo que realmente Dios le mandó a transmitir a Abraham. Y por lo tanto, el texto sagrado nos dice que eso es lo que nosotros no debemos transmitir. No hay por qué utilizar medios carnales, medios no cristianos, para atraer a las personas a la iglesia. Porque entonces se nos llenaría, no lo tengo en las notas, pero la iglesia se nos llenaría de cizaña, no de trigo. Se nos llenaría de cabritos, no de ovejas. Y tendríamos una iglesia llena, pero no de hijos del reino.
y Dios nos llamó sobre todo a servir a los hijos del reino. Eso lo tenemos, si no me creen, por favor, léase todo el libro de Hechos, porque ahí está el testimonio, la evidencia en la que me estoy basando para afirmar lo que estamos diciendo. Así que evangelismo no es formar un club exclusivo de personas, ni un trabajo solamente de pastores y maestros de la iglesia local, ni mucho menos elevar el autoestima del ego de las personas. Pero ahora, es razonable preguntarse, si evangelismo no es nada de estas cosas, entonces ¿para qué o por qué evangelizar? Porque prácticamente le hemos quitado lo atractivo, entre comillas, ¿no?, a la obra de evangelizar. ¿Pero por qué y para qué? Y bueno, nosotros conocemos multiplicidad de argumentos, se nos pueden venir a la cabeza multiplicidad de versículos, pero el Señor creo que quiere mostrarnos un argumento que creo que es muy poderoso para que nosotros estemos animados a involucrarnos en la obra de evangelización. Pregunta: ¿quién llamó a Abraham? Fue Dios. ¿Quién fue el que le dijo, habiendo de ser Abraham una nación? ¿Quién escogió a Abraham? Fue Dios, lo dice el texto. Entonces, siendo así, inferimos que Dios es el autor del evangelismo. Y esa es la razón primordial por la que nosotros deberíamos evangelizar. En primera instancia, hermanos, Dios el Padre es el autor del evangelismo. Así, nosotros tenemos desde el Antiguo Testamento que el Padre anunció que todas las naciones de la tierra iban a escuchar el mensaje del evangelio. Vámonos un momentito, sin perder Génesis, a Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22 dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios el Padre estaba anunciando que todas las naciones de la tierra escucharían el evangelio de salvación, desde el Antiguo Testamento. Pero adicionalmente, esto es interesante, porque lo que nosotros conocemos de Mateo 28, 19 y Hechos 1, 8 está aquí en Isaías 45, 22. Ya está aquí anunciado. Eso está como si nosotros trazáramos una línea recta, está conectado lo uno con lo otro. Por lo tanto, es la voluntad de Dios el Padre, la evangelización del mundo. Ahora, en Génesis 18, 19, aquí podemos leer: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Quién es el que escogió a Abraham? Dios. Entonces, Dios el Padre es el que elige en amor, en este caso. Dios nos elige en amor, por gracia. Y Dios es el que elige desde la eternidad para que sus elegidos proclamen el evangelio. Eso lo tenemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Versículo que probablemente algunos no sepamos ya. De hecho, hay una canción que se basa en ese texto. Primera de Pedro, 2, 9, leemos así: mas vosotros sois linaje escogido. Aquí está claramente, Dios nos escoge. Lo dice aquí clarito, no lo estoy inventando yo. Eso no se lo inventó alguien hace 500 años atrás. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito por el cual Dios nos ha escogido para su gloria, entre otros, evangelizar. Ese es el uno de los verdaderos propósitos de la iglesia.
¿Y quién es el que está hablando aquí? Es Dios el Padre. En segunda instancia, Dios el Hijo es el autor del evangelismo. Notemos que Génesis 18:18 afirma que ¿quiénes serían benditos o benditas? ¿Todas qué? Las naciones de la tierra. Y cuando habla de que serían benditas, está hablando realmente de una persona en particular, nuestro Señor Jesucristo. Desde este momento, incluso, no solamente de este momento, hay un texto. ¿Cuál fue el primer anuncio del Evangelio en toda la Biblia? Génesis 3:15. Génesis 3:15 fue el primer anuncio del Evangelio en toda la Biblia. Lo hemos venido estudiando durante 3 años en nuestra serie de Génesis. Entonces, desde ese momento se nos está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el descendiente de Eva, la simiente que sería bendición a todas las naciones, es el Señor Jesucristo. Así que en el Señor Jesucristo, personas de todas las naciones de la tierra serían benditas a través de su muerte y del derramamiento de su sangre. ¿Cómo nosotros lo sabemos? No perdamos Génesis, vayámonos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Apocalipsis 5, versículos del 9 al 10. Dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién fue el que dice, el que fue inmolado? El Señor Jesucristo. ¿Y a quienes alcanzó la bendición? ¿A quienes redimió? ¿Fueron a todas las personas? No. Fueron personas representantes de todas las naciones. Esto no lo tengo en las notas, pero el Evangelio tiene 2 aspectos. Un aspecto inclusivo y un aspecto exclusivo. ¿Cuál es el aspecto exclusivo? Que es el que causa mucho terror, pero la Biblia lo enseña. Es que Dios elige. Dice que el Señor tiene un libro en donde están escritos todos aquellos que habrán de ser salvos. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de la vida. Y dice que allí los nombres de todos los que habrán de ser salvos están anotados. Ese es el aspecto exclusivo. Pero ¿cuál es el aspecto inclusivo? Que esas personas pertenecen a todas las naciones de la tierra. Y no solamente eso. Dice que Dios escogió a lo débil y menospreciado del mundo. Eso es a lo que eligió Dios. De hecho, en el Evangelio de Mateo dice el Señor: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los más inteligentes y se las revelaste a los niños. A los niños, no solamente los niños, sino a los niños en cuanto a entendimiento. Porque, Padre, así te agradó. Ese es el aspecto inclusivo del evangelismo. O de la obra de evangelismo. Y en ese sentido, pues el Señor Jesucristo es el que nos mandó a predicar el evangelio. Harto conocido para nosotros es Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, pero vamos a leerlo de todas formas. Es un mandato del Señor Jesucristo. Mateo 28, del 19 al 20, versículo que ya nosotros todos conocemos. Por tanto, id, es un mandato, no es una opción, y hacer discípulos a todas las naciones, no a un grupito exclusivo de gente, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Regresaremos a este versículo un poquito más adelante.
Pero aquí está el mandato explícito de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Así que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia realice la obra de evangelización, mediante la cual Él es el que llama a las personas y salva a todos aquellos que crean en Él. No salva a todos, Él salva a los que creen en Él. A eso hay que tenerlo bien claro. Pero cuando hablamos de creer en Él, y perdón por la digresión, no estamos hablando de esa fe intelectual, de ese mero asentimiento intelectual de que sí, yo creo en Dios. Todo el mundo lo tiene, la mayoría de la gente los tiene. Estamos hablando de algo que se llama la fe salvadora. Es una fe que solamente Dios puede poner en el corazón y que nos lleva a confiar a Dios en Jesucristo, más allá incluso de nuestras circunstancias, más allá de nuestras emociones. Confiar en Jesucristo y perseverar hasta el final. Esa es la fe salvadora, una fe que se somete al señorío de Jesucristo. Nosotros negamos y calificamos como incorrecto, bíblicamente hablando, aquella aseveración que dice que yo puedo tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor. El señorío de Jesucristo presupone su obra de salvación. Si Jesucristo no es Señor, entonces no es Salvador. Así de simple. Son excluyentes o son incluyentes, son dos cosas al mismo tiempo. Y por lo tanto, bíblicamente hablando, tenemos que enseñar lo que el Señor Jesucristo nos mandó a enseñar. Pero bueno, vamos a parar ahí, me estoy adelantando. En tercera instancia, Dios el Espíritu es el autor del evangelismo. El Espíritu Santo es el que le da poder a la iglesia para evangelizar. Harto conocido también tenemos este versículo, Hechos 1:8, pero no está de más que lo repasemos. Hechos 1:8, dice así la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es el Espíritu Santo el que le da poder a la iglesia para predicar el evangelio. Esto implica dos ideas a saber. Primero, sin el Espíritu Santo, todo esfuerzo evangelístico es una pérdida de tiempo, honestamente. Si el Espíritu Santo no estuviese aquí, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo, honestamente. Con todo respeto, pero con toda honestidad. Así que el Espíritu Santo es la fuente de poder, incluso para la vida cristiana. Yo no puedo tener una verdadera vida cristiana si el Espíritu Santo no está en mí. De lo contrario, solo soy un Caín, disfrazado de hijo de Dios. Pero la segunda idea, que es muy importante, y quiero decirla con mucho cuidado, es la siguiente. El Espíritu Santo es el que llama eficazmente a la gente. Yo puedo llamar a la gente, pero yo no lo puedo hacer eficazmente. Y gloria a Dios por eso. Porque si así, ni yo mismo me habría llamado a mí mismo eficazmente. Es el Espíritu Santo el que llama eficazmente a la gente. Por consiguiente, la metodología que nosotros debemos seguir no debe descansar de ningún medio de, con todo respeto, psicología, ni publicidad, ni de marketing. Y yo voy a anunciar también de mi parte, yo soy profesor de español, ningún recurso lingüístico o retórico para intentar manipular a las personas. Me incluyo yo también. No debe incluir eso, porque repito, si lo hacemos vamos a llenar la iglesia de cizaña o de corderos, pero no de trigo, pero no de ovejas. Entonces, en esa parte no tenemos por qué hacerlo. Ese es el punto. No tenemos por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que llama eficazmente a los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que pone la fe para que una persona crea salvíficamente
en el Señor Jesucristo. De hecho, ese fue el método que usó el Espíritu Santo. Le puso el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Sí? Aquí Abraham no tenía que hacer un despliegue de marketing ni nada de esto, de psicología o retórica, que es mi área, ¿no? Mi área es la retórica, el empleo del discurso. No, él le mandó simplemente a predicar fielmente la palabra de Dios. Ese es el método que le está mandando el Espíritu Santo a Abraham. Se lo mandó a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer es entonces, ¿por qué? Si nosotros decimos que creemos en Dios, ¿por qué nosotros no seguimos ese método? ¿Por qué tenemos que recurrir a herramientas carnales para atraer a las personas, para conservarlas, como hacen en muchos lugares? Usan herramientas carnales, espectáculos carnales y medios carnales para que la gente no se vaya. ¿Por qué tenemos que recurrir a eso? Si nosotros decimos que creemos en Dios. Pero si creemos realmente en Dios, si creemos realmente en el poder de Dios, entonces debemos descansar en Dios y reconocer que solo Dios, a través de su Espíritu, llama eficazmente. No lo tengo en las notas, pero creo que esto es algo que puede causar resistencia. Por lo tanto, vamos a justificarlo bíblicamente. Y quiera Dios que nuestras mentes sean abiertas y podamos comprender por fin esto. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 45, nuestro Señor y Dios hablando aquí. No soy yo, no es el apóstol Juan, es el Señor Jesucristo. Juan 6, 44 al 45. Vamos a leerlo todos juntos, en voz alta. Juan 6, del 44 al 45. 1, 2, 3. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aquí está el versículo, aquí está la prueba. Ahora, ¿esto excluye la necesidad de predicar el Evangelio? No, porque ha sido la voluntad de Dios confiarle el Evangelio eterno a estos vasos frágiles de barro. Él es el que ha decidido que la fe venga por el oír, y el oír por medio de la predicación de la palabra de Dios. Así que sí hay que hacer la obra de evangelización, pero repetimos, el que llama eficazmente a las personas no es el predicador, es Dios a través de su Espíritu Santo. Así que, en resumidas cuentas, como lo afirma el teólogo Herbert Kuiper, nuevamente lo citamos, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el autor tanto de la salvación como del evangelio de salvación. Él es verdaderamente el autor del evangelismo. ¿Y qué razón más grande podemos encontrar para evangelizar? Yo no veo ninguna otra razón más grande que esta, porque no evangelizar por los motivos incorrectos, o evangelizar presentando un mensaje adulterado, o empleando metodologías carnales, es ir en contra de la voluntad misma del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un llamado muy importante, hay una razón fundamental. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que evangelizar. Porque ¿cuál es el primer grande mandamiento según nuestro Señor Jesucristo? ¿Amarás a quién? A Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo grande mandamiento? Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, si nosotros no evangelizamos o evangelizamos no siguiendo lo que el Señor nos enseña, estamos violando esos dos mandamientos. Y dice la palabra de Dios que el que no hace la voluntad de Dios, ese no entrará en el reino de los cielos. Todos queremos entrar al reino de los cielos. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Por ende,
Yo tengo que procurar siempre vivir una vida de santidad delante de Dios. La gracia de Dios no elimina el que yo obedezca los mandamientos de Dios, sino todo lo contrario, es el Espíritu Santo el que me capacita para vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces, de eso se trata este asunto de por qué evangelizar. Pero entonces, ¿qué es evangelizar? Lo tenemos aquí mismo en Génesis 18, 19. Es sencillamente transmitir y guardar fielmente el camino de Jehová, el camino del Señor Dios. ¿Pero qué significa eso? Sus mandamientos y sus enseñanzas. Y esto puede ser que alguien se pregunte, pero en la serie de Romanos nosotros hemos estado hablando de que no es por obedecer la ley, es por la gracia. ¿Hay alguna contradicción en este sentido? Bueno, vamos a ver. Porque si nosotros trazamos la línea recta desde este capítulo 18 de Génesis, versículo 19, hasta el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos con Mateo 28, 19. Vamos a revisitarlo. 28, 20, perdón. Mateo 28, 20. Y nuevamente leemos así. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Está clarita ahí la relación. Ojalá Dios nos las esté mostrando en este momento a todos. Está claro. Hay una relación enorme, innegable, más que evidente, entre lo que tenemos en Génesis 18, 19 y Mateo 28, 20. Hay que enseñarles a las personas a que guarden los mandamientos del Señor. Jesús lo está diciendo aquí. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Él lo está diciendo claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que enseñarles en la predicación del Evangelio o en el evangelismo a que guarden los mandamientos y las leyes de Dios? Porque ellas son las que nos acercan a Jesucristo. Son las que nos muestran la necesidad profunda que tiene todo hombre y toda mujer del Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, vayámonos un momento a Lucas capítulo 24, versículo 27. Este es uno de los versículos que normalmente se predica para la Semana Santa. No hay un versículo exclusivo para cada día, ojo, son una tradición humana. Pero es usual predicar sobre este pasaje en Semana Santa. Lucas 24, 27 dice, el Señor Jesucristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Así que toda la palabra de Dios, las leyes de Dios, nos llevan a Jesucristo. Pero solamente el Espíritu Santo es el que nos abre la mente para que nosotros podamos entender que necesitamos a Jesucristo y cuánto realmente lo necesitamos. Porque de lo contrario, solo se quedaría en un mero asentimiento intelectual. Así que en otras palabras, no enseñar los mandamientos y enseñanzas de Dios al evangelizar es prácticamente cerrarles la puerta del reino de Dios a las personas. Y hay que tener mucho cuidado porque estaríamos prácticamente saboteando la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces necesitamos predicarles realmente todo el consejo de Dios, porque ese es el Evangelio. Y esto también nos hace llevar a otra idea interesante. Queridos hermanos, respetadísima audiencia ante la cual tengo el privilegio de enseñarles. El Evangelio no solamente es Mateo, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio no solo es el Nuevo Testamento. Estamos demostrando aquí que el Evangelio es toda la palabra de Dios. Claramente reflejado en Génesis 3:15, ¿no? Ahí es donde está la primera mención explícita. Pero toda la palabra de Dios desde Génesis 1:1 nos habla del Evangelio. Nos presenta el tema del Evangelio. Y el mundo entero
necesita saber lo que Dios ofrece. ¿Qué es lo que Dios ofrece? Ofrece a través de Jesucristo perdón de los pecados, salvación y vida eterna a todo aquel que crea en Él. Perdón de pecados por cuanto todos somos pecadores. Y con todo respeto, pero hay que decirlo, estamos destinados a perecer en el infierno. Ese es el verdadero destino. Si Dios dice, haz lo que tú quieras, estamos listos para las fotos. Y perdón por el uso vernacular de la expresión. ¿Por qué estamos listos para las fotos? Porque nos vamos derechito para el infierno. Y el infierno es un lugar real. Y es un lugar horrible. Es un lugar indescriptible de sufrimiento. Y si nosotros no queremos para nosotros mismos ir al infierno, ¿por qué nosotros somos tan egoístas y no les predicamos a las personas que amamos? Que apreciamos, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. ¿Acaso no estamos pensando en ellos, en que si ellos no conocen a Cristo, se van para el infierno? Entonces no estamos pensando en ellos. Pero al mismo tiempo también, no solamente perdón de pecados, porque Cristo hizo las paces entre Dios y los hombres, y a través de su muerte en la cruz y del derramamiento de su sangre. Eso es lo que necesita escuchar la humanidad. Pero salvación también, porque la ira de Dios ciertamente caerá con justicia sobre todos los pecadores que no se arrepientan. Ya el tiempo de los paños tibios se acabó. Se acabó maquillar un poco el mensaje. No hay tiempo. Estamos acercándonos cada día a lo que la Biblia llama el fin del siglo, el fin del mundo, el gran juicio de Dios, en donde todo hombre y toda mujer tiene que comparecer y rendir cuentas por lo que ha hecho en esta vida. Ya no hay tiempo para estar maquillando las cosas. Ya no hay tiempo para estar perdiendo el tiempo, perdón por la redundancia, simplemente tratando de mantener a que las personas no se nos vayan de las manos. Pero el que es de Dios, ese permanece. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los que son suyos. No depende de mí, no depende de nosotros, depende del ser todopoderoso. Si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso y por ende Él mantiene a su iglesia. Cristo nos otorga salvación a través de la fe en Él y la obediencia de sus mandamientos, pero esa obediencia como fruto de la fe, porque dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. Las obras, las buenas obras, pues las buenas acciones, son un fruto de la salvación. Nosotros no hacemos las buenas acciones para ir al cielo. Nadie va al cielo por sus buenas acciones. Adán lo intentó y fracasó. Vamos al cielo porque creemos en el Señor Jesucristo. Y como nosotros creemos, entonces así actuamos. Y vida eterna. Porque los que no se arrepientan morirán en el infierno por sus pecados. Y ese no será un castigo temporal, será un castigo eterno. Sin embargo, Cristo otorga inmortalidad, vida eterna, literal, inmortalidad, literalmente. Yo no sé si ustedes han pensado qué pasará más allá de la muerte. Pero lo que ofrece Cristo es que cuando nosotros crucemos ese velo, si creemos en Él, tendremos inmortalidad, como dice Pablo, a todos los que crean en Él y le obedezcan. Por eso, en el Evangelio de Juan, y leeré para ustedes por cuestiones de tiempo, si quieren me pueden acompañar, Juan 14, del 23 al 24, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este es el mensaje que realmente necesita oír el mundo. Y esto es lo que realmente significa predicar el Evangelio o evangelizar a la luz de Génesis 18, del 18 al 19. Estos son los caminos de Dios. Obedecer a Dios, temerle,
¿Qué te pide, oh Israel, Dios a ti? Que ames la justicia, ames la misericordia y seas humilde delante de Él. Eso es lo que realmente pide Dios de nosotros. Así que vayamos entonces a algunas aplicaciones. Iglesia Bautista Betel, ¿estamos dispuestos a obedecer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos manda a transmitir el mensaje del Evangelio? Pero vámonos al terreno de la realidad. ¿Estamos dispuestos a santificar tiempo de nuestras vidas que nosotros decimos que le pertenecen a Dios para evangelizar? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos realmente. ¿Estamos dispuestos nosotros a santificar tiempo de nuestras vidas que le pertenecen a Dios, que nosotros decimos que le pertenecen a Dios, para evangelizar? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando estemos ante el trono, en el juicio final, de cómo nosotros vivimos y administramos nuestro tiempo? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Esa es otra pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque seamos honestos nuevamente. Una persona que de verdad quiere hacer algo, o ama lo que hace, o le gusta lo que hace, va a sacar tiempo de donde no lo hay y va a hacer las cosas que quiere hacer. ¿O acaso nosotros no sacamos tiempo para comer, para dormir, para salir con la persona que nos gusta, con nuestro cónyuge, con nuestro novio, novia, con nuestros amigos? ¿Acaso no sacamos tiempo donde no lo hay? Sacamos el tiempo. Y cuando no podemos, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor, mía, discúlpame, pero no puedo hoy porque tengo mucho compromiso. Pero a Dios, Él entiende. Yo después le pago a Dios. No, hombre, Dios es muy bueno. Y eso es lo que quiere Satanás que nosotros creamos. Eso no es temer a Dios. Temer a Dios es saber que Él puede en su juicio destruir, en su ira, a justos e injustos. Eso es lo que enseña, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Pero ¿qué dice? Que no lo hace por amor a los justos. Ese es nuestro verdadero Dios. Ahora, puede que alguien se esté preguntando en este momento, y ojalá Dios que quiera que sea así, Dios quiera que sea así. Si yo estoy aprendiendo y no me siento preparado para predicar el Evangelio porque me faltan más, ¿yo puedo participar en la obra de evangelismo? La respuesta es sí, realmente sí. Tal vez usted no sea el que predique, pero con el mero hecho de estar presente, ya usted está sirviendo al Señor en la predicación. Con el hecho de invitar a alguien a la iglesia, ya usted está sirviéndole al Señor en la obra de evangelismo. ¿Por qué? Porque para invitar a la gente a la iglesia implica explicarles algo del Evangelio. Sí, yo no creo que eso, bueno, no sé, Dios es soberano, ¿no? Pero en mi humilde experiencia nunca me ha funcionado decirle, hey, ven a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. La persona no dice, excelente, vamos a escuchar la palabra de Dios. Al menos en mi humilde experiencia no ha sucedido así. En la experiencia que yo he tenido es que yo tengo que, el Señor me ayuda en eso, tengo que predicarles un poquito el Evangelio, explicarles un poco aunque sea el Evangelio, para poder entonces invitarlos a la iglesia. Así que incluso con eso estamos evangelizando. Con algo tan simple como decirle a las personas nuevas o a los invitados, buenos días, bienvenido, mira, allá hay un puesto disponible. ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo servir? Muchas gracias por asistir. Te esperamos pronto. ¿En qué te podemos auxiliar? ¿En qué te podemos ayudar? Algo tan simple como eso. Porque tal vez no estamos predicando con nuestras palabras, pero nuestras acciones están predicando el Evangelio. Entonces, también, si usted está estudiando la palabra de Dios en su devocional o tiempo personal diario, ¿no?, que todo cristiano debe tener. Si usted está reflexionando en los mandamientos del Señor día tras día, podrá llegar el momento, tarde o temprano, en el que usted también podrá transmitir el Evangelio a sus amigos, a sus familiares, a las personas, porque van a notar la vida de Dios
en su alma. Una persona que por la influencia del Espíritu de Cristo lee la palabra, la entiende y la practica, es una persona que llama la atención inevitablemente. Por eso dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo: vosotros sois luz del mundo. Haced pues las obras de tal manera que las demás personas vean que son hechas en Dios y le den la gloria a Dios. Entonces las personas van a ver esa vida de Dios en sus almas y eventualmente van a tener la oportunidad, si así Dios lo quiere, de predicarles el Evangelio. Así que Dios irá poco a poco añadiendo a la iglesia los que habrán de ser salvos. Confiemos realmente en Dios. No confiemos en nuestra carne. Abraham confió en su carne y falló. Adán confió en su propia inteligencia y falló. Confiemos en Dios, verdaderamente, no solo de palabras, de verdad. Confiemos en el poder de Dios, pero no conozco, en verdad, honestamente no conozco el poder de Dios. Bueno, comencemos a conocerlo, está aquí. Comencemos a leer la palabra. Comencemos a leer un libro de la Biblia, puede ser un evangelio. Yo dudé, pero ahora yo creo 100% en los milagros, porque he podido ver el milagro más grande de todos. Es que un corazón enfermo de pecado sea transformado y busque a Dios, mi propio corazón. Y por eso yo creo en los milagros. Por eso yo no dudo que Dios pueda hacer las cosas que, por ejemplo, habló el hermano hace un momento que nos compartió. Él lo puede hacer. Dios puede sanar a las personas, por supuesto que sí. Pero hay un milagro que es el más grande, es que el corazón enfermo de pecado sea convertido en un corazón nuevo para el Señor. Un corazón conforme al corazón de Dios. La imagen de Dios siendo dibujada en nuestras vidas. Y esas personas, nosotros todos que hayamos creído en el Señor Jesucristo, al final, en el día del juicio final, el Señor nos dirá: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, asimismo en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí estaremos viviendo a la luz eterna de Dios, sin dolor, sin sufrimiento, sin vejez, sin miedo. Ya no habrá más pecado, ya no habrá lucha contra el pecado. Ya no tendremos que mortificar los pecados porque ya Cristo los habrá destruido con la regeneración final, o lo que se llama la glorificación. Estaremos en la gloria de Dios, todos juntos alabando y sirviendo al Señor. No estaremos ociosos, habrá mucho que hacer. Será un tiempo que no tiene, fin, obviamente, es eterno, pero no hay otra forma de describirlo. La Biblia está llena de imágenes muy interesantes al respecto, pero en lo personal lo que a mí más me gusta es ver que dice que Dios pondrá su casa en medio de las casas de su pueblo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y pondrá su tabernáculo en medio de su pueblo, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios por toda la eternidad. Esas son las bendiciones de todo aquel que, renunciando al pecado, renunciando a la vida impía, crea realmente en el Señor Jesucristo para vida eterna. Así que oremos, queridos hermanos, que Dios levante hombres y mujeres verdaderamente cristianos. Dios lo puede hacer. Que como Abraham vayan y transmitan el mensaje del Evangelio y sean de bendición para sus hogares, para la comunidad también, y en última instancia para todas las naciones, por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que todo sea para la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios, ojalá esté en tu voluntad, y lo pedimos bajo la protección y el auspicio de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá esté en tu voluntad, oh Dios, te rogamos que abras las mentes de todos los que estamos aquí, yo incluido, Señor Dios, para que todos podamos comprender tu santa y soberana voluntad.
Oh Dios, que los que están aquí y que probablemente aún no te conozcan, ojalá tu Espíritu les quite el velo que hay en sus corazones y puedan ver por fin a Cristo para que sean salvos. Y los que hemos creído por tu gracia, Señor, que nuestra fe se vea fortalecida. Que tu Espíritu Santo nos consuele, que esta palabra sea aplicada a nuestros corazones por tu Espíritu Santo y que podamos ser buenos servidores de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, oh Dios, ser una iglesia, que la Iglesia Bautista Betel, Señor, sea una iglesia verdaderamente cristiana, una iglesia que predique el Evangelio no solamente con sus palabras, sino también con sus acciones. Oh Dios, te pedimos perdón. Perdónanos, oh Dios, porque tal vez no sabíamos lo que estábamos haciendo. Perdónanos, oh Dios, porque en nuestra ignorancia hemos cometido muchos pecados y hemos dicho muchas cosas que no debíamos haber dicho. Perdónanos, oh Dios. Recuerda que somos débiles, Señor, que somos polvo. Oh Señor, recuerda la sangre de tu Hijo Jesucristo que fue derramada, que tú mismo aplicaste a nuestras vidas para que pudiéramos ser salvos, oh Padre. Padre nuestro, Señor y Dios, ten compasión de nosotros, Señor, y enséñanos el camino en Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a ser conscientes de lo que tú nos enseñas a través de tu palabra y por favor, despierta en nuestros corazones el deseo de predicar el Evangelio a todas las personas como tú nos los has mandado, Señor. Ayúdanos a amarte, oh Dios, como tú lo mandas, sobre todas las cosas, y ayúdanos a amar a nuestro prójimo como también nosotros nos amamos a nosotros mismos. Padre eterno, humildemente te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo y ponemos en sus manos estas peticiones. Ojalá hayan llegado como incienso en olor agradable ante tu trono, Dios. Te damos las gracias, Padre, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar entonando un himno, no está en los binarios, así que sembraré la simiente preciosa, como hemos visto en este mensaje. Sembraré la simiente preciosa, sembraré, sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Sensible la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado
segaré al hallarme en la casa de Dios. Muy bien, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este día que ha sido un día de regocijo, estar, ¿verdad?, juntos primeramente allá haciendo honor a la patria, ¿verdad?, porque somos parte de esta patria, ¿no? Pero obviamente el honor que más grande es el que le damos a nuestro Dios en esta mañana. Así que damos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido hoy, ¿verdad?, porque ha sido un refrigerio para nosotros. Oremos. Señor, muchas gracias, Padre, por la bendición de ser parte de esta familia, la familia de Dios, la familia que tú, Señor, has redimido con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Como hemos visto en esta mañana, Señor, hemos sido salvados, no solamente para conformarnos en la salvación, sino con un propósito, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas a su Hijo amado, Señor. Así que seamos portadores intencionales y fieles, Señor, a ese mandato que tú nos has dado. Gracias porque, Señor, tú nos permites estar aquí recibiendo todas estas bendiciones. Y también gracias porque, Señor, este es el día que tú has hecho para que nos alegremos y gocemos en ti. Oramos que tú nos lleves, Señor, con bien, guía nuestros pasos de manera que podamos pensar cada día: ¿a quién puedo hablarle hoy de ti, Señor? Que sea ese nuestro deseo también, poder cumplir el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo mejor, lo mejor que podemos hacer por aquellos que no te conocen es eso: dar a conocer a la persona más grande, más extraordinaria de todos los tiempos, Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.